Cuando mi cuerpo volvió a llamarme la atención, con todo el circo y demás, empecé a recurrir a las estrategias de mi origen. Soy eso, una exploradora de la vida al servicio de Dios. Un sistema nervioso estresado está apretado, ¿sí? Y no suelta. Es como permitirle a tu cuerpo que haga el proceso, ¿no? El cuerpo está todo el tiempo acompañándonos, diciéndonos, dale, sí, te acompaño en donde, a lo que vos quieras. Vamos a comer pizza, vamos de fiesta, vamos a esto, vamos. Y de repente el cuerpo te dice, hey, ¿me bancás? ¿Te bancás quedarte tranqui 3 días, 72 horas? A ver qué pasa. El ayuno es un entrenamiento mental y es una entrega del ego al alma. Es un lenguaje del cuerpo contándote qué es lo que está necesitando para seguir evolucionando y qué no estás escuchando. Lo que pasa en tu intestino pasa en tu mente. O sea, entonces, en todos esos pensamientos de autosabotaje, en todos esos pensamientos de tentación, de querer comer azúcar, de no poder sacar la hamburguesa de la cabeza o la torta, estabas escribiendo y de repente te llega una hamburguesa en la cabeza, son parásitos. Hay personas que dejan huellas, personas que descubrieron que el verdadero éxito no se mide solamente por lo que lograron, sino por las vidas que lograron inspirar. Bienvenidos a Generando Sonrisas, un espacio donde cada conversación es una oportunidad para aprender, crecer y descubrir nuevas maneras de vivir con propósito. De la mano de Rami Buteler recorreremos historias auténticas junto a grandes referentes nacionales e internacionales, tanto en el desarrollo profesional, el crecimiento personal y la evolución espiritual. Esto no es solo un podcast, es un encuentro entre personas que creen que siempre es posible aprender, evolucionar y seguir generando sonrisas. Bienvenidos. Gente querida, ¿cómo les va? Buena semana, nuevo episodio de este Generando Sonrisas podcast en español. Hoy traemos una invitada argentina, pero que anda boyando por todo el mundo. Ahora la encontramos, no sé si anda por Costa Rica, por Brasil, pero ha aceptado estar de este lado y ella te va a contar un poquito. Eve, querida Eve Topac, bienvenido a este Generando Sonrisas. Muchas gracias, Ramiro. Muy contenta de estar acá, compartiendo con vos y bueno, con toda tu comunidad también. Feliz, feliz, feliz. Ahora estoy en Costa Rica, pero vivo en Bien, Brasil muchos años. perfecto. Lo primero, siempre habilito para empezar, para el que está del otro lado, para el que se conectó, para el que viene viajando, para el que dice, che, me voy a poner este podcast para salir a correr. ¿Quién viene siendo la EVE? Como para que la gente se empiece a empapar un poquito de lo que vamos a estar hablando. Bueno, la EVE actual y hace muchos años que viene siendo una exploradora de las posibilidades, siempre al servicio del propósito que Dios tiene para mí, que tiene para todos en común y también individual. Yo me fui a viajar cuando tenía 19 años por una cuestión de tristeza suprema, ¿no? Como realmente el mundo me pesaba mucho la historia, no solo personal, sino del mundo en sí, ¿no? El sistema, lo que el sistema propone, tener que estudiar, tener que trabajar, y yo no pudiendo encajar con esa información y con esa posibilidad, me fui de mi casa como, ok, yo me voy a encontrar la magia porque confío que existe y si no existe, no me interesa seguir viviendo, literalmente, así súper extrema. Y me fui a viajar y el día uno ya apareció la magia, que en mi caso fue a través del circo. Me enamoré del circo, estuve 10 años trabajando en circos por todo el mundo, me recorrí mucho el mundo gracias al circo, hasta que, bueno, mi cuerpo me lo empezó a hacer notar a través de pérdida de menstruación, ciertos estrés, prácticamente estrés que se fue manifestando en diferentes partes del cuerpo y yo ya venía siendo muy intuitiva y muy, muy consciente de mi cuerpo porque me crié en una familia naturista, mi papá es médico, médico naturista y siempre nos criaron con buena alimentación, nos criaron con mucha conciencia de cómo nutrimos a nuestro cuerpo, ¿no? Y también cuando le pasa algo, la medicina a la cual recurrir, que en mi caso siempre fue el ayuno. En mi caso, en mi familia, ¿no? Siempre si algo nos pasaba, era bueno, ayunar y frutas. Y literal, así nos curábamos de lo que sea, ¿eh? Así que eh, cuando mi cuerpo volvió a llamarme la atención, con todo el circo y demás, empecé a recurrir a las estrategias de mi origen, digamos, ¿no? Que me habían enseñado. Y ahí fue que volví a conectar con el ayuno de una manera más consciente y elegida conscientemente, porque de chica, bueno, no lo elegía, digamos.
venía. Entonces ahí empecé a conectar nuevamente, no solo con los ayunos, sino con las desintoxicaciones, entendí el funcionamiento del cuerpo, empecé a estudiarlo a mi manera, entendiendo bueno, mi papá médico, él siempre inculcándonos la no medicina tradicional, y el médico de la uva, ¿no? Un médico como que él renunció a la medicina justamente por todo la industria que hay por detrás de la medicina, por sentirse tan como yo no quiero ser parte de todo esto, ahí se ramificó al naturismo, el cual en ese momento no estaba bien visto, y bueno, dejó de ejercer con el tiempo, pero ya desde chicos siempre nos inculcó que cero vacunas, cero medicamentos, y bueno, en mi caso también cero carnes. Nunca comí carnes, era vegetariano mi papá también, entonces nos crió de esa manera. Así que soy eso, una exploradora de la vida al servicio de Dios. El plan de Me Dios con... encanta lo primero para preguntarte, para desarrollar, siempre pensando en el que está del otro lado y va a empezar a escuchar. Hace poco tuve dos entrevistas, yo tengo más de 300 episodios, y en el último tiempo me pasó que vinieron dos referentes relacionados al tema del ayuno, Ujú, y el ayuno va de la mano con la desintoxicación. Y a ujú. mí me gusta mucho escuchar la experiencia personal y que nos compartas cómo llega la gente, por ejemplo, en redes, a vos, a tus consultas, pero de qué tipo de ayuno vas a hablar o de qué tipo de ayunos conoces o cómo podés, al que esté al otro lado, que es cero estos temas, viste que hay gente que dice, che, ¿cómo cuando estás enferma vas a hacer ayuno? Si tendría que ser todo lo contrario, primera de las grandes creencias, viste, que solemos tener. ¿Me contás un poquito de ayuno y de desintoxicación? Claro, sí. Bueno, prácticamente es dejar al cuerpo que obre su inteligencia a su favor, digamos, ¿no? Cuando nosotros estamos comiendo, estamos digiriendo, que el cuerpo no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, en el sentido de que no puede digerir y no puede desintoxicar al mismo tiempo. Hace una o hace la otra. Entonces, si mi cuerpo está requiriendo desintoxicar porque eventualmente tiene un síntoma, sea el síntoma que sea, si yo le permito al cuerpo desintoxicar, y eso implica no digerir, voy a darle a mi cuerpo la posibilidad de hacerlo por sí mismo, ¿sí? De crear lo que el cuerpo necesita para eliminar lo que tenga que eliminar. Sobre todo con el ayuno, que a medida que los minutos van pasando y se van sintiendo muchas cosas, porque es wow, inmenso lo que el ayuno nos trae, no solo a nivel físico, sino mental y emocional, pero bueno, acá yendo a lo físico, va subiendo su medicina, se va acrecentando su medicina, su poder medicinal, ¿sí? Hasta llegar a las 72 horas. Estamos hablando de aguas, ¿sí? Ayuno con aguas. Aguas y nada más. Yo lo que hago con aguas es integro agua de mar también, ¿sí? En Ujú. un cuarto o un tercio de agua de mar, en lo que sea de cantidad de aguas que tomen el día. Entonces, a las 72 horas de estar en autofagia, que autofagia es un concepto que literalmente significa comerse a uno mismo, y es justamente lo que empieza a hacer el cuerpo, empieza a comerse a uno mismo. ¿Pero qué empieza a comer? Los tejidos que no están funcionando bien, que necesitan reparación, las células que tampoco están funcionando bien. Entonces empieza a hacer como realmente un discernimiento de, ok, necesitamos estar en, en nuestro mejor estado y todo lo que no está en buen funcionamiento, pero óptimo así, no lo podemos sostener más. Y eso lo empieza a eliminar. Entonces, ¿qué pasa? Muchos me preguntan, ay, pero bajo mucho de peso. Y eso depende de la cantidad de toxinas que vos tenés. Si vos tenés muchas toxinas, sí, vas a bajar mucho de peso porque tu cuerpo va a empezar a sacar de todos lados. Y hoy en día, que está muy de moda la proteína y demás, que andás a ver lo que tienen esos polvitos, mucha musculatura es de mentira, es tóxica. Entonces vos le haces un ayuno a una persona que toma polvitos y sí, puede que se achique, pero después la idea es obviamente con una alimentación real, nutritiva, verdadera, volver a construir todo realmente. He visto casos, Mm. pero literales, que dejaron de tomar los polvitos y hicieron un ayuno, pero cortito y wow, se redesinflan y bueno. Pero, por ejemplo, yo también me bajaba mucho de peso al principio porque tenía toxinas para sacar. Yo hoy en día hago un ayuno y no bajo mucho de peso. Bajo retenciones líquidas y normal, pero no bajo musculatura. Y eso que no como carne, ¿eh? O sea, Primer pregunta para que sigas. Cuando dijiste hasta 72 horas o 72 horas de aguas, lo dijiste en plural. ¿Por qué dijiste en plural? Porque no solamente es el agua mezclada con el agua del mar, sino también algún tipo de té.
No, 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 justamente porque es agua de mar con agua de la que uno habitualmente toma. Pero puede ser infusión. Perfecto. Sí, 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 pueden ser infusiones siempre y cuando no se ponga ningún tipo de endulzante, digamos, ¿no? El mate supuestamente también a nivel fisiológico también. Pasa que el mate, el café, que no te sacan de la autofagia, sí estresan el sistema nervioso. Un sistema nervioso estresado está apretado, ¿sí? Y no suelta. Entonces, yo quiero realmente desintoxicar, lo ideal es estar relajado, en silencio. El silencio es fundamental también en un proceso de ayuno de Wow. desintoxicación. O sea, existen muchos tipos de ayuno y se puede explorar. O sea, yo hice tipos de ayuno, no sé, infinitos. Súper largos, más cortitos, de agua, seco. Seco es hasta sin agua. Estuve 5 días sin agua. Estuve 14 días en ayunos entre seco y con agua. En el 2020 prácticamente me lo ayuné más que me lo de comer. Llegué a esos niveles de exploración, ¿no? Y, y eso, básicamente, es como permitirle a tu cuerpo que haga el proceso, ¿no? El cuerpo está todo el tiempo acompañándonos, diciéndonos, dale, sí, te acompaño en donde, a lo que vos quieras. Vamos a comer pizza, vamos de fiesta, vamos a esto, vamos. Y de repente el cuerpo te dice, hey, ¿me bancás? ¿Te bancás quedarte tranqui 3 días, 72 horas, a ver qué pasa? Y eso te lleva a una muerte, obviamente, una muerte de identidad. Sí, esa identidad que yo siempre digo, para mí el ego está educado por el sistema y el alma está educada por Dios. Entonces tenemos como un ego que de repente al estar educado por el sistema siempre te va a poner tentaciones, sabotaje, siempre se va a poner ahí porque el sistema quiere eso con el humano, ¿no? Y te quiere como anestesiado, bastante dormido, como quédate ahí, tranqui, cumplí las 8 horas o no sé cuántas de trabajo, estudiá, que demores mucho, discutí con, bueno, hay libros que te súper recomiendo sobre esto. Burlar al diablo es uno de ellos y las cartas del sobrino a su tío diablo también son dos librazos para entender cómo trabaja el ego en vos, ¿no? Esos pensamientos, esos relatos con los que fuimos educados. Y de repente el ayuno te mata eso, ¿entendés? El ayuno es un entrenamiento mental y es una entrega del ego al alma. Entonces es, ego, correte de un lado, entregate al alma y vamos, ahora en más, guía el alma. No me importa si el ego te dice, no, es difícil, no, no puedo, no, ¿cómo no vas a trabajar 8 horas? No, ¿cómo te vas a ir de viaje por el mundo? No, ¿cómo te vas a comprar una casa en una isla tropical? Tipo, ¿entendés? Entonces de repente te entregas al alma y es como otra vida, una vida desde el alma justamente. Y ahí es donde empieza el camino de una vida con propósito, una vida de la mano de Dios, ¿sí? En esa entrega, desde mi punto de vista y experiencia, obviamente. Me encanta y me abrís a un montón de preguntas, pero voy a la primera que puede ser muy desde el miedo la pregunta. Ujú. El experimento. Vamos a un ayuno de 72 horas. En el caso de Eve, ¿lo haces cada tanto? ¿Siempre estás explorando? ¿Y cuál sabes que es el umbral de esta exploración? ¿Cuándo la exploración? Che, el famoso me fui de mambo. ¿Se entiende? Ah, no, para irse de mambo falta mucho. Para Bien. irse de mambo falta mucho, mucho, mucho. O sea, yo creo que el hombre no conoce lo que es el hambre hoy en día. Estamos hablando de civilizaciones donde vivimos nosotros, ¿no? Creo que para conocer el hambre realmente nosotros, yo Argentina, que viajo, no sé, pueden pasar una semana sin comer para realmente sentir el hambre. Primero que una vez que entras en ayuno ya no sentís hambre, es como que se te va el hambre. Y te das cuenta de que, wow, en verdad puedo estar días y días y días y días. Y hay gente que hoy en día, si vos investigás, hay gente que vive de aire, los pránicos, ¿sí? O tomando agua, o tomando, no sé, lechuga. Entonces, yo viví 1 año y medio de frutas también. Entonces, el límite, falta mucho para el límite. Y obviamente depende de cada cuerpo y de cada persona, ¿sí? Porque, como te decía antes, el ayuno es un entrenamiento mental. Si nos ponemos a explorar con una persona que es muy débil mentalmente, y sí, el límite va a ser más corto, pero para todo, para cualquier cosa va a ser más corto. Entonces, lo Bien. bueno también del ayuno es que te entrena mentalmente y te estira la posibilidad mental para después implementar eso en tu vida. ¿Qué?
hace un rato cuando contaste del ayuno o cuando entrabas en esta autofagia, te pasan cosas. Escucho mucho de los que hacen ayunos largos, de hablar de una experiencia extrasensorial, más Ujú. emocional, más espiritual. Em, ¿Cómo lo podés explicar? ¿Cómo lo podés compartir? Siempre contando que es tu propia experiencia y que no es, che, tienen que hacerlo, es, empiecen a replantearse creencias. Pero ¿qué es lo que te puede pasar con los sueños? ¿Te puede pasar con los suprasentidos? Para Ay, darme algún dato de color, con todo. con todo te puede pasar. O sea, yo ayuno hace muchos años, entonces pasé por muchas experiencias. Yo desde chiquita que veo, que veía seres, entidades y demás, y siempre me dio mucho, lo negué, y lo logré verlos, y eso me trajo mucha calma. Pero con el ayuno, medio que, ahí se cortó un poquito, ¿no? Seguimos. Con Se el te escucha. ayuno, perfecto. Con el ayuno volvieron a aparecer esas experiencias hace años, ¿bien? Y hace unos tres Mm. años más o menos van a ser, es que apareció Jesús en un ayuno también. Y en esa llegada de Jesús de una manera muy, no, muy humana, de una manera muy humana, de hecho, en el sentido de una sed y hambre voraz de conocer a Jesús, cosa que nunca antes me había pasado. Y en esa sed y hambre de conocer a Jesús me compré como tres Biblias, me puse a leer todas las Biblias, como a ver como qué información encontraba, y me empecé a sentir muy, muy bien, muy clara, muy en paz, muy en calma. Y esa para mí fue de las últimas experiencias que tuve con ayunos, así a nivel conexión con seres, con maestros, ¿no? Para mí hoy en día no es más que Jesús. Años atrás sí tuve experiencias con otras entidades, bueno, hoy en día suelto, como dije, bueno, gracias por todo hasta acá, yo ya me quiero vincular con eso, quiero vincularme solo con Jesús. Y después a nivel emocional, bien, en el último ayuno que hice antes de venirme de viaje, estaba en casa, lo hice como, de hecho lo hice por celebrar un diagnóstico que me había curado en 2 meses y medio cuando me dijeron que era incurable. Y en esa celebración, no te puedo explicar el nivel de éxtasis que mi cuerpo empezó a liberar. O sea, que no, ya me ha pasado en otros ayunos también, ¿no? De sentir mucho amor, a tal punto de que no sé si el cuerpo lo aguanta. Eso me acuerdo en el 2020 me pasó en un ayuno, de sentir un amor muy inmenso, a tal punto de que me acuerdo que en ese momento apareció una entidad, me agarró de las manitos y me dijo, ya te vas a poner las manos en la tierra. Y yo lloraba, lloraba y me reía de la alegría y como que era mucho amor y las manos a la tierra y ahí me empecé como a descargar, digamos, ¿no? Esta vez en la isla donde me pasó esto la última vez, no llegué a ese punto de sentir que mi cuerpo no lo aguantaba, sentí que mi cuerpo sí lo aguantaba esta vez. Y nada, fue algo muy hermoso, un darme cuenta muy precioso del tiempo. De hecho, me acuerdo que a partir de ahí empecé a tener momentos que yo le llamo como el tiempo de Dios. Me compré un reloj de arena de 30 minutos, y esos 30 minutos es como solo pienso en Dios y me pongo a pintar, me pongo a dibujar, me pongo como a hacer algo creativo en donde en mi mente solo está Dios. En mi mente solo está Dios. No permito que otra cosa habite en mi mente más que Dios. Y eso fue en ese ayuno también. Lo mismo para comer. ¿Qué pasa si me pongo el reloj de arena de media hora y solo pienso en Dios cuando estoy comiendo y agradezco el plato que hoy me da? No, eso fue un regalo que me hizo el último ayuno. Me encanta. Me dijiste, nombraste un diagnóstico de Sí, 2 meses. ¿Podés sí, contar un poquito de eso? sí, bueno, yo siempre, mi vínculo con mi cuerpo y con los síntomas que tiene, que mucha gente le dice enfermedades, para mí no existen las enfermedades, es un lenguaje del cuerpo contándote qué es lo que está necesitando para seguir evolucionando y qué no estás escuchando, ¿no? Y que te estás como diciendo, bueno, miro para otro lado. Y a mí siempre me pasó eso con el útero, ¿sí? En todos los aspectos, ¿no? Desde ser madre, siempre, bueno, un Mm. montón de cosas. Dejé de menstruar 6 años, pero tuve muchos dolores. eh, entonces, como que este año, a principio de año, me diagnosticaron adenomiosis, que es una enfermedad, un síntoma del útero.
Cuando el señor me lo diagnostica, me dice que no tiene cura, que me tiene que sacar el útero, me tiene que dar anticonceptivos o ponerme un DIU. Yo como que, bueno, no, gracias. El señor insiste, de hecho, en eso, y yo le digo, bueno, me voy a investigar por mi cuenta, me lo voy a sentir porque para mí no es, o sea, no lo niego, digo, bueno, si tiene que ser un DIU, no lo niego, está bien, pero antes voy a investigar yo. Llegué a mi casa, lloré, 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 obviamente, y a la semana cuando ya descargué todo, que le entregué toda esta situación a Dios, fue una mañana que tuve una conversación con él muy honesta, y en ese momento me puse a investigar. En esa investigación encontré un montón de información, me creé mi propio protocolo, no solo físico, sino mental y emocional. Sí, lo empecé a biodecodificar con mi terapeuta, hice los actos, las tareas que tenía que hacer y demás. Entendí lo que mi cuerpo me estaba diciendo, empecé a hacer esos cambios en mi identidad, en decir, en vez de reaccionar de esta manera, que es la normal en ciertas situaciones, no voy a reaccionar más así, voy a accionar de esta manera, voy a cambiar todo mi método mental, mi estrategia mental de protección, ¿no? Entonces, Mm. obviamente que esa parte de implementación es súper, súper, súper importante. Y a los 2 meses y medio de todo este protocolo que yo me dije, bueno, me voy a dar 3 meses de esto. Si veo que no funciona, vuelvo al ginecólogo y le digo, dale, hablemos de nuevo de las posibilidades que me propusiste vos. Me voy a hacer los análisis 2 meses y medio después, no tenía nada, nada. Digo, ya Nada de está. lo que supuestamente era imposible que, no, que pasara. Exacto. Y de hecho eso fue en Brasil, fui a Argentina a ver a otras 2 ginecólogas, a hacerme estudios con otras 2 ginecólogas especialistas en el tema. Nada, Wow. 2 meses y medio, ¿eh? Entonces, se me van a dos preguntas, pero las voy anotando porque me pierdo. Quiero que vayamos un ratito al desintoxicar. Ok. Hablaste de ayuno, hablaste Mm, de los ayunos secos, del ayuno, sí, sí, con agua o con las aguas. ujú, Y en algún momento te he escuchado hablar, y me gusta mucho cuando hablas no solo de desintoxicar, sino de la desparasitación. ujú. Al que no sabe, al que está entrando, al que dice, che, Eve, contame de esto porque me empieza a resonar, o que no hace falta que sea el que viene con un dolor, que el que viene, sino el que dice, che, estoy bien y quiero estar mejor, estoy bien y quiero seguir en este De camino. una. Por dónde hacemos una intro? Yo diría que entender a los parásitos como la manifestación física de los pensamientos de autoboicot, de negación, de tentación hacia los lugares donde no es tan bueno ir, del no puedo, no tengo, no sé, y todo lo que, lo que te impide crecer y evolucionar. Entonces, eso a nivel físico está en el cuerpo y son parásitos, ¿sí? La mayoría están en los intestinos, pero no es el único lugar. O sea, yo vi parásitos caminando por los ojos, caminando por la frente, o sea, hay parásitos por todos lados, pero en el intestino por sobre todo, ¿sí? De hecho, hay un eje que es el eje intestino-cerebro. Lo que pasa en tu intestino pasa en tu mente. O sea, entonces, en todos esos pensamientos de autosabotaje, en todos esos pensamientos de tentación, de querer comer azúcar, de no poder sacar la hamburguesa de la cabeza o la torta, estabas escribiendo y de repente te llega una hamburguesa en la cabeza, son parásitos, ¿sí? Y yo también los veo mucho como la expresión del diablo en el cuerpo. Sí, la expresión del diablo, o sea, el diablo no es algo que es externo en mi punto de vista y experiencia, es algo interno que todos estamos resolviendo constantemente en la batalla espiritual interna que existe, ¿no? Pero eso tiene su nivel físico también, a Mm. nivel micro. Y esos son los parásitos, así como las bacterias son las entidades como más lumínicas, las bacterias, tus bacterias, digamos, ¿no? Somos más bacterias que humanos, de hecho, hay un libro que se llama así. Y los parásitos están ahí justamente cuando estamos hablando cuando es exceso de parásitos, ¿sí? Porque que haya un poco de parásitos es normal, está bien, hace bien, de hecho hasta te ayudan, pero cuando ya hay una parasitosis, que es un exceso de parásitos, ahí ya se te fue de las manos porque quien te maneja son los parásitos. Quien elige por vos son los parásitos. Es decir, uy, estoy estudiando, estoy leyendo y me parece una pizza en la cabeza. Es el parásito que está eligiendo por vos. Y peor si vos le haces caso encima, ¿no? Pero también es muy difícil, requiere de mucha voluntad y nos tenemos, la mayoría no está muy entrenada con la voluntad. Entonces, la Sí. desparasitación te ayuda muchísimo a volver a recuperar esa voluntad, a volver a recuperar esos pensamientos que sí son productivos, que sí son evolutivos, que sí te traen calma, paz, te sacan de la ansiedad, te sacan del apuro,
Y eso, bueno, es obviamente una elección que cada uno hace, ¿sí? No es obligatorio desparasitar, hay mucha gente viviendo parasitada por ahí, y bueno, así cada uno tiene su vida, digamos, ¿no? Depende de la calidad de vida que uno quiera. La mejor manera para mí es primero darse cuenta que uno tiene que desparasitarse, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Porque no puedo dejar de comer dulces, porque me pica la piel, porque tengo bruxismo, porque no puedo dejar de comer harinas también, tengo pensamientos negativos, vincularmente veo gente muy parásita alrededor mío, gente que no colabora con mi energía, con mis propios deseos, con mi propósito. Ya ahí estamos, ok, sí, hay parásitos y demás. Entonces, Eh, los parásitos internos se manifiestan también en personas en tu exterior, ¿no? En tus vínculos. Entonces, cuando empezamos a desparasitar, esas personas o cambian o desaparecen. Eso con certeza, ¿ok? Eso va a pasar, cambia mucho la realidad. Entonces, el primer paso es ese, darse cuenta. Y una vez que te das cuenta es, ok, ponerte a investigar y demás. Yo lo que más recomiendo es empezar con tinturas madres. Eso te va a ayudar, obviamente, a dejar que van de la mano, ¿no? Dejar industrializados, procesados, refinados, dejar gluten, dejar harinas, dejar lácteos también en lo posible. Si son lácteos de vacas felices, como le dicen, buenísimo, pero si no, mejor dejarlos también, porque empiezan a jugar con tus hormonas todas esos productos. Entonces, o reducirlo al mínimo, ¿sí? Pero mm, paralelo, empezar a tomar eh, tintura madre. Sí, la tintura madre de a poquito, si nunca tomaste, vas de a poquito, y eso te va ayudando. La tintura madre empieza a anestesiar a los parásitos, porque la idea no es matarlos. Si se mueren adentro tuyo, van a liberar todas las toxinas y metales pesados que tienen adentro, y hasta es peligroso. Entonces, lo ideal es anestesiarlos e invitarlos a salir. ¿Cómo los invito a salir? Ellos aman un ambiente en tu cuerpo que esté ácido, es decir, sin oxígeno. ¿Cómo se forma ese ambiente ácido en tu cuerpo? Con alimentación industrializada, procesada, refinada, con ansiedad, con estrés, con pensamientos negativos, bueno, mala alimentación en sí. ¿Qué no les gusta? ¿Cómo echo a los parásitos de mi cuerpo? Haciendo de mi ambiente, de mi cuerpo, un ambiente alcalino. Alcalino significa con sí, oxígeno. Oxígeno es igual a vida, ¿sí? Entonces, con alimentación real, alimentación lo más viva posible, lo más real posible, con meditación también, con respiraciones profundas presentes, con gratitud, con amor, con alegría, con risas y con alimentación lo baile. más con baile, claro, sí, 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 con todo lo que a vos te haga feliz y bien, pero realmente no a corto plazo, sino como del alma, sí, estamos hablando. Entonces todo eso empieza a alcalinizar tu cuerpo y ahí los parásitos es como que dicen, no puedo, no puedo, no puedo, por favor, dame McDonald's, por favor, dame un chocolate, por favor. Van a empezar a pedirte, hay estrategias para ir calmando esas voces y sentidos que del intestino también te empiezan a hacer como lo sentís en el cuerpo. Entonces, ahí empezaste a echarlos, decirle, no, no, señor, acá usted no entra. Y con la alimentación, con las tinturas madres, con ciertas hierbas, con todo un protocolo, ¿no? Que bueno, yo lo comparto en el Reset y también en mi podcast está, comparto cómo desintoxicar, si lo querés hacer en tu casa solo, también está la información. Pero no es solamente una cosa, no es solamente la tintura madre no es solamente una pastilla, no es solamente trementina, no es solamente CDS, es un conjunto de cosas que requiere hacer de tu cuerpo un espacio, un ambiente alcalino. Clarísimo. Me gusta mucho cuando desarrollas los temas que hablas que es desde tu perspectiva, desde tu historia y desde tu elección. Eso se valora mucho, que no hablas como de una verdad absoluta, sino, che, yo estoy experimentando esto y me está funcionando, y esto me está dando resultados, y esto es lo que yo estudié, transité y experimenté. Así que gracias, Eve, por eso. Te hago una pregunta, ya que Para mí, estamos. obvio, ¿Va bien? ¿Va bien la entrevista? sí, obvio, me encanta. ¿Para vos? Me encanta. Escucha, te quiero preguntar, porque me parece que es muy rico para que la gente, el que está del otro lado, se empape y vea, che, en tu experiencia, esta parte espiritual tuya, este Jesús, Biblia, Dios, ¿desde dónde y cómo hoy Eve comparte y conversa sobre esta?
Este famoso Jesús que tanta gente lo ha manoseado y tantos dicen que es propio, ¿viste? Total, total, total. Bueno, para mí, al menos a mí, como te dije, me apareció así de una manera muy intuitiva, pero muy voraz también, ¿viste? Yo quería saber mucho sobre él, quería saber, de hecho empecé a hablar con mis amigos y por favor, contame tu historia con Jesús, cómo es, y me di cuenta de que todos en el planeta conocemos a Jesús. ¿Sí? Todos, todos en nuestra Sí. mente, haya existido, no haya existido, ni me importa, porque en verdad existe. Existe en tu mente, existe en la mía, existe en la de todos. Y siendo un personaje como que representa lo colectivo, ¿no? Es como el rey de la era de Piscis, representa lo colectivo. Yo dije, yo a esta persona le voy a dar un alto lugar. O sea, es- ¿cómo le voy a dejar así, Jesús? No, Jesús, dale. ¿Quién sos? A ver, quería saber todo, ya necesitaba ponerle un lugar coherente. Y justo apareció esta novela de Chosen, la historia de Jesús, y me la puse a ver y bueno, la novela te lo muestra de una manera muy humano, muy, muy chistoso también, ¿no? Toda su maestría. Y después empecé a investigar más por mi cuenta sobre él. Nunca me interesó el tema de las religiones, nunca de chica tampoco, eh, por lo menos por ahora, no sé, más mañana, ni idea, pero por lo menos por ahora no es una cuestión de religión, es una cuestión, es una no es religión, es una relación. ¿Viste? Es una relación personal que yo tengo con él y que me parece que cada uno debería tener, pero bueno, allá cada uno con su concepto que tiene de Jesús, ¿no? Como te digo, para mí representa la unión de lo colectivo, lo colectivo, representa ese inconsciente colectivo. Y yo ese inconsciente colectivo lo quiero y lo tengo fuerte, sólido, Perfecto. robusto. Eve, ¿hubo en tu historia alguna noche oscura del alma? Uf, un montón, sí, 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 muchas, desde chiquita. Yo ya a los 14 años sabía que quería viajar por el mundo, que no quería estudiar ni trabajar de cosas que me proponían. O sea, yo vengo de una familia mi papá es médico naturista y toda esa situación, pero súper tradicional, ¿no? O sea, estudiás y trabajás, no hay otra. ¿Viste? Y yo a los 14 años, cuando me di cuenta que dije, no, yo dije, quiero ir a viajar, yo ahí ya entré en una. Y después cuando lo logré, que fue a los 19 años recién, también, o sea, salir fue muy difícil, ¿viste? Como, ni siquiera, o sea, yo me fui y estuve 5 años prácticamente sin hablar con nadie de mi familia. O sea, fue ¿cómo se dice? Descontracturar me sale, ¿viste? Toda mi identidad, todo mi ser y entregárselo al Construirte. camino. ¿Cómo? ¿De construcción sería? Reconstruir, Bien, yo digo desconstruirme, romper reconstruirme. ¿Qué es un, esto? un Hoy lo entiendo personaje. como darle Claro, mi ego al arte. Totalmente, totalmente. Romper un personaje que no tenía ni idea que hacía, o sea, a mí yo me acuerdo en ese momento no me gustaba, o sea, me gustaba mucho todo, pero no me animaba a hacer nada, porque nada, no encontraba la manera de expresarlo. O sea, yo decía que no me gustaba bailar, que no me gustaba dibujar, que no me gustaba la música, que no me gustaba nada, y de repente me encanta bailar, amo hacer música, amo surfear, amo un montón de cosas que pensaba que no, eso Evelina no lo hace, ¿entendés? Y hoy en día, tipo, es otra historia, es como libre. Para mí eso es libertad. Realmente de hacer y ser lo que vos quieras. Y meditar, se trata de eso, ¿no? Yo me edito, me voy editando en la meditación, observando mi mente, observando cuáles son los pensamientos que ganan, cuáles son los que alimentan más, entendiendo que esos pensamientos que más están en mi mente son los que más están creando, son los que están creando. Entonces voy a empezar a elegir pensamientos que sean copadísimos, o sea, olvídate, olvídate, me meto y para mí es fascinante meditar porque empiezo a tirar pensamientos que son súper nutritivos, súper entretenidos, súper mágicos y después los vivo, prácticamente. Eve, qué mirada Nutro mucho tenés, eso. qué lindo escucharte. La, la sencillez y a la vez la profundidad de lo que parece como tan obvio y tan simple, y es como un desafío para mucha gente, porque alguno de los que te está escuchando dice, sí, pero yo estoy, como decimos, en el trabajo de 8 horas, yo estoy, sí, pero este cambio no empieza de un día para otro. Este cambio lo primero es empezar a preguntarse, porque vos hablas de alimentación.
y de desparasitación, pero hay un montón de micro decisiones diarias. Recién hablaste de los Claro. pensamientos, ¿no? Esto de te veía en algunos posteos cuando te consultan sobre la Biblia, ¿no? Y sobre cómo, por qué recomendás en materia de lectura, qué recomendás en materia de estudio, en este plano más mental, por decirlo de alguna manera. Mira, sobre todo recomiendo meditar. Sentarte a escuchar tu Bien, pensamiento, todo el ruido todo el ruido, todo el ruido. Mucha gente dice, "Ay, no, pero yo no puedo meditar porque no puedo dejar de pensar". Pero obvio, o sea, somos humanos, nunca vamos a dejar de pensar. Mientras seamos humanos, vamos a pensar. Entonces, el tema es qué pensás. Yo en una época, ¿sabes qué hacía? Me ponía un despertador, una alarma cada 3 horas y meditaba 11 minutos cada 3 horas, sea con quien sea que esté haciendo lo que sea que esté haciendo. Me sentaba y digo, che, 11 minutos y vuelvo. Si querés meditar conmigo, si no, nos vemos. Y meditaba. Y siempre digo, bueno, si no podés cerrar los ojos y meterte a observar tu mente, quedate súper mega lúcida de cómo estás moviendo, cómo te sentís, de cómo elegís, de cómo hablas, de cómo expresás, de cómo pensás, mientras haces lo que sea que estás haciendo. 11 minutos de lucidez absoluta en lo que estás haciendo. Entonces, primero eso, meditar. Estudiar tu mente es lo primerísimo. Y obviamente que hay que nutrir la mente, así como nutro mi cuerpo comiendo cosas copadas, nutritivas, tengo que nutrir mi mente. Y para eso la lectura es esencial. Lectura, conversaciones, pero por eso lo que sucede con el tema de los reels es que al ser tan cortitos, están distorsionando nuestra atención. Entonces nuestra atención se está acostumbrando a no profundizar en pensamientos, ¿sí? Sino a tener pensamientos como cada vez más monito, tipo, salta de un lado, salta al otro, salta al otro, salta al otro, como un reel mental, y de repente es como, no, pará, quédate en una información, y eso te ayuda mucho a entrenarlo, leer, porque seguís un hilo, puedes estar 1 hora, bueno, 20 minutos, concentrado en un hilo conductor que te va llevando, y eso te empieza a entrenar la mente y tu atención, ¿sí? Que es algo que es como tu poder como ser humano, tu superpoder es tu atención. De hecho, hay un libro que recomiendo mucho que se llama El valor de tu atención, que está muy bueno. El valor de la atención. Y después recomiendo, bueno, recomiendo, como les dije, los otros de Napoleón Hill, que se llama Burlar al Diablo. Y después hay un libro muy lindo, así para conectar más con Jesús, que a mí me gusta mucho, que se llama Una vida con propósito. Es bastante antiguo el libro, pero está muy bueno y es un devocional de 42 días para leer un capítulo que es súper cortito cada día. Eve, has tirado información de todos los planos, me encanta. Antes de ir a las preguntas finales, ¿qué de lo último que venís haciendo te viene interpelando? En materia puede ser de alguna pregunta de algún seguidor, de algún tema en el que venís ahondando, de alguna incomodidad que encontrás en los planos, en la experiencia, en este agosto del 2026, que es cuando estamos grabando este episodio. Mira, justo hace 2 días subí un reel súper mega polémico a tal punto que lo borré. Decidí, así como, me voy a dormir en paz y lo borro. Pero te digo, en 2 horas se había compartido 1500 veces, había como 500 comentarios en 2 horas. Y me habían llegado un montón de seguidores y dije, no, 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 no me importa nada. Lo bajé y me fui a dormir. Wow, Y era un tema es un tema muy polémico para las personas, eh, entonces como que decidí, bueno, mañana veo qué hago. Después lo volví a subir, ahora lo volví a subir, lo voy a eliminar eventualmente nuevamente. Estoy haciendo una exploración con eso, pero me genera mucha, por un lado, ¿sabes qué? Mucha tristeza, como la limitación, ¿no? Del humano, todo lo que estuvo pasando con Palestina, por ejemplo, también, todo lo que estuvo pasando con bueno, Estados Unidos y su presidente, Argentina y su presidente, o sea, me genera como, ay Dios, te juro que me pone muy triste, pero al mismo tiempo tengo una fe y una confianza por el humano y una, como sí, dale, yo sé que podemos, sé que podemos con esto. Y bueno, después es personal, cada uno poniendo su granito de arena y yo sé que con ese reel yo me jugué muchísimo porque es como algo muy íntimo y es algo muy privado y es algo que muy polémico también y dije, bueno, no importa, lo voy a hacer igual. ¿está ahora Eh, público? sí, sí, está ahora público. ¿Y de qué hablas en ese reel? Empieza diciendo, nunca me vacuné. Bien. Ah, polémico, Polémico, polémico. polémico, polémico. Pero real, o sea, nunca me vacuné. Mi papá es médico naturista, entonces
es la verdad. Pero bueno, es polémico y de todo, ¿viste? De todo, de todo, de todo. Recibí mucho amor, mucha gente como muy buena onda, como que siento que se reafianzó la tribu también por ese aspecto y que llegaron muchas personas nuevas, pero muy de los que son creyentes de la vida y del amor, ¿no? Digamos. Eh, Como guerreros me sale también. Y después, Sí, bueno, sí. ciertos comentarios ahí de personas súper cerradas y como muy convencidas del sistema, hijos del sistema, en un punto, ¿no? Y creyentes del sistema, cosa que, bueno, está bien, cada uno elige cómo vivir su vida, qué sé yo. Yo lo hago con respeto, yo como, que cada uno haga lo que quiera en sí. Obviamente, cada uno es responsable de las consecuencias que, que vive. Pregunta como si estuviéramos los dos solos charlando, charla de amigos con el mate. ¿Qué mirada, qué sentir tenés a nivel macro de todo lo que estamos viviendo en los próximos meses, años, todo, ¿no? Hablo a mirada de inteligencia artificial, hiperconectividad, esto que hablaste de esta dualidad, este sistema, esto que parecería que fuera un antisistema, pero en realidad es un che, dejémonos de joder, hay una vida mucho más allá de cumplir un horario, una comida. Tu mirada personal, me encanta preguntarle eso a los invitados, de como si dijeras un augurio de lo que sentís que viene pasando y va a pasar. Bueno, se cortó bastante, pero entiendo cuál es mi mirada. General, más macro, más micro, lo que vos quieras, en materia de lo que viene pasando en el último tiempo. Bueno, como te decía, yo tengo mucha fe. Entiendo que todo lo Bien. que está sucediendo y todas las innovaciones que están habiendo en el mundo, desde inteligencia artificial, desde un Ujú. celular en la mano, o sea, yo soy de la generación que se crió sin celular, ¿sí? Entonces, tener un celular, de hecho tengo celular desde los 29. No, antes no, viajé 10 años por todo el mundo sin teléfono. No quería saber, o sea, no es que no quería saber nada, no me llegó. Yo estaba en India, en donde, no sé, estaba en otra historia. Entonces, como el hecho del teléfono, para mí es todo un arma de doble filo, ¿viste? Es como uno Bien. lo use. Si uno lo usa creativamente o entra y es consumista. Entonces yo elijo entrar creativamente y poner mi granito de arena, 100%. Y ese es o sea, en lo que sea. Inteligencia artificial, lo mismo. Yo tengo mis conversaciones, no hace mucho, hace poco la empecé a integrar. Tengo mis conversaciones, le pregunto cosas, pero entiendo que es una creación del sistema también. Entonces digo, bueno, ¿hasta qué punto? Hasta ahí. Porque la inteligencia artificial siempre te va a estar como haciéndote crecer el ego. Tu ego como cada vez más grande con la inteligencia artificial. Siempre te va a decir lo que vos querés escuchar en un mundo. Entonces es como con ese discernimiento y hay ciertos prompts que uno puede ir creando ahí como laberintos y preguntarle con esos prompts y ahí como entrar en una fase más creativa, ¿sí? De lo que es la Mm. inteligencia artificial. Pero después en la humanidad tengo mucha fe, mucha fe. Ese es creo que es el trabajo de muchos y muchas que estamos en esa conciencia del propósito, ¿no? Del servicio, en donde no se nos ocurre mejor idea más que estar al servicio y ayudar en lo que podamos ayudar a las personas. O sea, yo, no sé, creo que te conté cuando hablábamos por privado que voluntarié en la guerra, voluntarié en la casa de la Madre Teresa de Calcuta, voluntarié por el mundo, en geriátricos, en orfanatos, en hospitales con niños quemados, en hospitales con niños con cáncer. O sea, voluntarié muchos años, ¿verdad? Y siempre con un mensaje que era spread joy and love, ¿sí? Como expresar y compartir y dar amor y disfrute. Entonces, es algo, y fue scout, 10 años. Entonces, ya siendo scout tenemos como ese lema interno de te voy a ayudar en todo lo que yo pueda, ¿no? Muy al servicio todo el tiempo. Y soy de Virgo encima, o sea, mi sol, mi mente es virginiana. Entonces, el servicio está muy instalado en mi ser. Me gusta mucho estar al servicio. Eve, la penúltima antes del cierre, te agradezco la predisposición, la claridad, la sencillez. La penúltima suele ser, ¿qué te hubiera gustado o que te pregunte? ¿O qué no te pregunté? ¿O qué te hubiera llamado la atención? Como habilitarte a que vos hagas la pregunta. Ok, puede ser.
¿Cuál fue? Bueno, esto es una pregunta que yo hice hace poco en las redes, que como que quería saber eso. ¿Cuál fue la experiencia que realmente cambió tu vida? Que una de tantas, ¿no? ¿Cuál fue la que Sí, sí te hizo un... Y yo creo que de las últimas así gigantescas, eh, el hacer depuraciones hepáticas y ayunos, literal. O sea, yo estaba viviendo en la isla donde vivo igualmente, en un vínculo con un novio hacía 8 años y medio, 9 años. Un ser hermosísimo, obviamente, y demás, pero que ya estábamos juntos por apego y por adicción, más que por, obviamente, amor también, ¿no? Pero ya no había algo evolutivo ahí. Y el empezar a hacer estos procesos me sacó de ese lugar de confort, ¿no? De estar como, bueno, ya tengo el vínculo solucionado, el marido en casi en un punto, y fue como, no, Evelina, no, 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 despierta, wake up. Y ahí fue como, se me dio vuelta, y de hecho yo en ese momento estaba como muy al servicio del propósito del, no del mío. Entonces, el hecho de recuperar esa energía que yo le daba a su propósito, la recuperé y empecé a trabajar de lo que hoy trabajo. Empecé a animarme a hablar en redes, todo eso con depuraciones y ayunos, es decir, recuperando energía. Recuperé energía por todos lados, del pasado, del presente, de todos lados, y una vez que ya estaba como más entera, la enfoqué en mi propósito, que por el momento es este. Es a lo que me dedico, ¿no? Acompañar procesos de depuración, a procesos de ayuno, que bueno, el ayuno se llama una cita con Dios, de hecho, son 3 días con aguas, que son 3 días de una cita con Dios. qué hermoso. Eve, la última, lo que quieras, una reflexión, una recomendación, un mensaje para toda Mm. esta comunidad preciosa, enorme que hay en este Generando Sonrisas. Para el que haya llegado por primera vez a seguirte, escucharte, vamos a dejar todas las redes después debajo del episodio, pero lo que te gustaría, lo que te nace mientras estás acá en este momentito para un mensaje que quede ahí en el universo de Eve para todos los que la escuchen. Y lo que se me viene es esto de que aproveches para conocer tu mente y elegir con detalle qué es lo que más querés que haya en tu mente, porque es eso lo que realmente va a establecerse y mostrarse en tu vida. Y que las llaves para todo eso siempre fueron los pasos valientes. Y que la valentía se siente como miedo, pero se actúa como valentía. Que la valentía siempre tiene cara de miedo. Si no tiene cara de miedo, no es valentía. Entonces, con valentía, que lo que sea que vos quieras, es esa valentía la que va a abrir las puertas. Siempre, siempre, siempre los pasos valientes abren nuevas puertas. Hermoso. El cierre le pedimos al invitado que diga un emoticón, algún emoticón que uses en Instagram, en WhatsApp, porque la gente si llega hasta el final del episodio como una manera de agradecerte, te manda el emoticón en alguna red y te vas a Ah, reír cuando salga ok. el episodio y vas a decir, el que uses alguno particular o personalizado. Sí, hay uno que uso que me gusta, que es el de la fiestita, que es como una corneta, no sé, tipo un triangulito ¿Qué? con... tiqui. Ese me gusta Con las mucho. serpentinas. Sí, eso, la celebración. Para mí la celebración, uff, es súper necesaria a diario y es algo que no estamos acostumbrados, que no se nos puso como condición y para mí celebrar todas las noches, lo que sea que haya pasado en el día, en gratitud, entrar en gratitud a la noche y a la mañana y en celebración es clave. Eve Topac, un placer. Gracias por estar. Igualmente, Ramiro, gracias a vos también y a toda la Gente comunidad querida, también, a un toda la gusto. comunidad. Si algo de lo que la Eve nos compartió te resonó, yo creo que los dos nos damos por más que satisfechos. Ella en Costa Rica, yo sigo en Córdoba Capital por ahora. Un placer, un nuevo episodio de este Generando Sonrisas Podcast en español. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.